Bien, retomamos entonces la clase. Nos habíamos quedado en la teoría del dominio público, una teoría del dominio público que, como lo habíamos mencionado ya en las clases pasadas, viene a definir ciertos elementos importantes en nuestro ordenamiento jurídico y que sin lugar a dudas sienta las bases para que el Estado, la administración pública pueda cumplir sus fines. Hacíamos referencia, desde luego, de que el ordenamiento jurídico ecuatoriano no dispone pues de un concepto específico de dominio público. Sin embargo, eso no quiere decir, decíamos, de que no tengamos una regulación en específico. Eso no es así. En ese contexto, hacíamos hincapié de que lo lógico era realizar la caracterización de los bienes sujetos al dominio público establecido en el Ecuador. Y precisamente hacíamos referencia a algunos de ellos, como el carácter de la inalienabilidad, inembargabilidad, y lógicamente hablábamos acerca de los dos en específico, pues no, inembargable, inalienable. ¿Qué otro principio se nos está quedando? Y Arenis, si está conectada, ¿qué otro principio se nos está quedando? ¿Hablamos del tercero o no hablamos del tercero? Pregunto. ¿Quién participaría aquí? Inalienable, inembargable, y hacíamos referencia incluso al tema de, poniendo el ejemplo de la orilla del río, pues no, Es imprescriptible. que es imprescriptible, exactamente. Entonces, en ese contexto, vean ustedes, vamos a darnos cuenta de que existen cierto tipo de bienes de dominio público que dadas sus condiciones y dada su naturaleza específica, pertenecen al Estado y no pueden ser parte del dominio privado. Aquellos bienes que derivan precisamente de un concepto que ya lo abordamos anteriormente. Ese concepto es el tema de los sectores estratégicos, pues no. Están destinados a un uso público específico. No los podemos vender, como las minas. Lo que cabe, decíamos, es una especie de contrato de concesión. Entonces, en esta clase vamos a analizar algunos elementos centrales de esta teoría. Voy a compartir el cuadro y por favor les pediría que me confirmen cuando esté en sus pantallas para poderlo realizar. Por favor, entonces, este rato estoy compartiendo la imagen. Si es que me confirman, por favor, ¿está compartido o no? Sí, doctor. Sí, perfecto. Vamos a ver. Espérense un ratito. Muy bien. Perfecto. Entonces, el dominio público como tal, pues no. Existen elementos. Existen situaciones que nosotros debemos tomar en cuenta y que lo lógico es de que a partir de su conocimiento, a partir de su entendimiento, nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos o no ante la presencia de un bien de dominio público. Precisamente entonces en ese contexto, elementos de los bienes de dominio público. Podemos nosotros encontrar dos tipos de elementos como tales. Un elemento subjetivo, pero también a la vez encontramos un elemento objetivo. ¿Qué sucede con el elemento subjetivo? En el elemento subjetivo nosotros nos vamos a preguntar, voy a hacer un poco más grande, ahí, un poco más, ahí. En el elemento subjetivo nosotros nos vamos a preguntar sobre
¿quién es el titular de ese bien de dominio público? Estamos hablando entonces, el titular del bien de dominio, ¿no? Del bien de dominio. Y lógicamente, ahí nosotros vamos a ver, aplicando la teoría del órgano, ¿a qué ente público le corresponde? Y lógicamente, nosotros ahí tenemos que aplicar el artículo 225 de la Constitución. Partiendo de qué principalmente en la teoría del órgano, de la competencia administrativa. Competencia administrativa, que es un cúmulo de facultades, de potestades, de atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico a los órganos públicos, a los diferentes órganos públicos que componen ese gran universo llamado sector público. Cada uno de sus órganos dispone de atribuciones expresas y tiene a su disposición, tiene bajo su cargo cierto tipo de bienes de dominio público. Entonces, según la competencia administrativa, esos bienes de dominio público se encuentran distribuidos. Esos bienes de dominio público se encuentran distribuidos en razón de una competencia administrativa. Ejemplo, podemos nosotros situarnos en el caso de el municipio, que posee bienes de dominio público muy diferentes a los que posee, en este caso, el gobierno central. El gobierno central. Cada uno, entonces, de los órganos específicos que componen el Estado tienen bajo su administración una propiedad específica sobre cierto tipo de bienes. Bajo ese contexto, desde luego, el Estado tiene bajo su mando, bajo su control, tiene bajo su propiedad los sectores estratégicos, como por ejemplo de los recursos naturales no renovables, específicamente los campos de petróleo, claro, desde luego. No así los municipios o los gobiernos provinciales. Ellos tienen otro tipo de bienes de dominio público, como por ejemplo, en el caso de la ciudad de Cuenca, un bien de dominio público que está visible ahí es el tranvía. Es el tranvía. Son las vías dentro del cantón o el Parque Calderón que decíamos. Entonces, tomemos en cuenta que según la teoría del órgano, nosotros estamos hablando y estamos respondiendo a la pregunta de quién es el titular del bien de dominio público. Y esa respuesta nos dice, el titular del bien de dominio público está guiado primero por la teoría del órgano y lógicamente va a estar fundamentado en el artículo 225 de la Constitución, para lo cual, en un primer momento, claro, es el Estado, pero el Estado representado a través de cada uno de sus órganos. Cada órgano tiene una propiedad específica sobre cierto tipo de bienes. Un ministerio, por ejemplo. Un ministerio tiene un edificio donde funciona. Ese es su edificio, es de su propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable. Claro que sí, desde luego que sí. Lo propio el municipio. El municipio también tiene bienes inmuebles, vastos bienes inmuebles, numerosos. Pero cada uno de ellos, en efecto, es un órgano. Entonces, tenemos que nosotros encontrar ese elemento específico. Primero, elemento subjetivo. Acuérdense, el sujeto que posee el bien de dominio público. El sujeto que posee ese bien. Lógicamente, todos van a tener fines comunes. Satisfacción de necesidades colectivas, cumplimiento de sus fines institucionales, etcétera.
elemento objetivo. Por el otro lado, aquí se presenta una interrogante, una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuáles son los bienes de dominio público? Estamos nosotros enfocándonos directamente al elemento material. Elemento material. La pregunta es entonces, ¿cuáles son los bienes de dominio público? Lógicamente, para responder nosotros tenemos que tener mucha astucia. ¿Por qué? Porque bajo ese contexto nosotros vamos a notar que este tipo de bienes, los bienes públicos, se encuentran dispersos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Se encuentran dispersos, están en varias normas, en varias normas. Sin embargo, las más centrales, las más puntuales, va a ser Constitución de la República, ¿no? La Constitución, aquí nosotros encontramos todos y cada uno de los bienes que forman los sectores estratégicos son bienes de dominio público. Sectores estratégicos. Además de los sectores estratégicos, por constitución, estamos sometiendo a un régimen jurídico especial al patrimonio cultural. Al patrimonio cultural, a ese acervo cultural e histórico. Entonces, bajo ese contexto, hay bienes que tienen una especial tutela. Ya vamos a ver por qué se relaciona ahí la tutela específica. Pero también tiene un soporte constitucional el patrimonio genético. Es un bien de dominio público. Es un bien de dominio público, como por ejemplo, el material genético o sangre, que muchas veces se usa para realizar transfusiones en casos de emergencia, y que lógicamente el Estado tiene que realizar una tutela, tiene que realizar un control sobre este tipo de bienes de dominio público. ¿Quién concentra? Y aquí pongamos ejemplo. ¿Quién concentra sangre? La sangre es, aquí estamos hablando de material genético, pues. Entonces esa sangre en Ecuador está administrada por, o sea, estos bancos de sangre está administrado por la Cruz Roja, pues, ¿no? Pero la Cruz Roja ¿es un ente público? No, no es un ente público, para nada. Es una organización no gubernamental que en este sentido, su principal fin, su principal misión es, entre otras cosas, precisamente tener ese monopolio. ¿De qué? De la sangre. Ser el depositario de la sangre a nivel nacional, pues a través de esta labor es posible realizar el abastecimiento de sangre a los centros a las casas de salud, pues, ¿no? Y eso quiere decir de que el Estado no controla y no tutela, no, para nada. El Estado controla, el Estado tutela, le da la posibilidad. ¿A quién? Pues a la Cruz Roja, para que sea el depositario de este bien de dominio público fundamental. Porque si es que el Estado no tutela su buen uso, ojo, su buen uso puede causar daños a terceras personas.
resulta que requiere una transfusión de sangre. Me ponen sangre de una pésima calidad porque ha estado contaminada y yo me contamino de hepatitis. Y lógicamente el Estado tiene que responder por ello. Entonces, vean ustedes, ya analizaremos ese tipo de casos cuando analicemos la figura de la responsabilidad, pero vean ustedes, la responsabilidad tiene una extrema y una fina condición y obviamente tiene una complementariedad con la teoría del dominio público, con la teoría de los servicios públicos. O sea, todo está interconectado. Pero vean ustedes el patrimonio genético. Lo propio sucede con el patrimonio genético y que es también material genético en el caso de los bancos de esperma o de óvulos. Tenemos que congelar los óvulos, por ejemplo. Es material genético, el Estado tiene que controlar, tiene que tutelar. Todavía no hay una especie de legislación al respecto aquí en Ecuador. Pero vean ustedes, la Constitución ya me está diciendo, ya me está dando esa línea específica. Pero también, cuando hablamos del elemento objetivo, tenemos que acudir necesariamente a la ley de la Contraloría General del Estado. A la ley de la Contraloría General del Estado. Principalmente a su artículo 3. En este artículo 3, nosotros vamos a encontrar un desglose taxativo. Un desglose taxativo de lo que es un bien o un recurso público. Expresamente, entonces, el artículo 3 habla de los recursos públicos. Enumeración taxativa. Es una enumeración taxativa porque estamos hablando de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, estamos hablando de los títulos valores, entonces estamos hablando de los bonos, etcétera. Estamos hablando de una serie de elementos que quisiera que por favor lean el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y ahí se van a dar cuenta ustedes de que esta enumeración taxativa trata de abarcar la mayor cantidad de factores que justifican cuando estamos ante la presencia de un recurso público. Y precisamente ¿por qué? Pues porque el Estado usa dichos recursos públicos para el cumplimiento de sus fines y para el normal desarrollo de sus actividades. Entonces, lógicamente, verán ustedes de que esos recursos públicos son todo lo que son, vamos a hacer aquí una muy breve enumeración de algunos de ellos, los principales. Estamos hablando de bienes, estamos hablando de fondos, estamos hablando de títulos, de acciones, ¿sí? De activos, de rentas, como las rentas petroleras, de utilidades, excedentes, como igual los excedentes petroleros. Estamos hablando entonces de todos los derechos que pertenecen al Estado, ¿sí? De todo tipo de derechos, todo tipo de derechos que posee el Estado. Y cuando hablamos de activos, estamos hablando en efecto de
todos los bienes, ojo, los bienes inmuebles, los bienes patrimoniales, eso quiere decir que en ese marco no pueden estar sujetos a una venta simple, no pueden. En ese contexto, ojo, incluimos todo lo que el Estado percibe, todo lo que el Estado percibe con ocasión de donaciones de legados, ¿sí? O de entregas a cualquier título, de tal manera que si es que yo, Pedro, es un filántropo y lógicamente llegamos a amasar una gran fortuna y nosotros decimos nada, pues no voy a donar a nadie, no voy a heredar a nadie, simple y llanamente yo voy a dar esto como un legado. El legado es eso, ¿no? El legado es un regalo a la sociedad que una persona lo está haciendo. Tiene un componente muy, muy importante de filantropía, pues no. El legado es precisamente para que perdure incluso hasta tu nombre, porque tú estás regalando a la sociedad y ese regalo va a perdurar en el tiempo. Como por ejemplo, si nosotros vemos el legado que dejó em, en su momento el señor Tadeo Torres cuando hizo pues el, el centro de acogida de los niños, pues no, y también de los ancianos, pues. En el preciso momento en el cual yo estoy ya dando ese legado al Estado, ese bien que un principio era privado se transforma, muta y pasa a ser parte del Estado, de los recursos públicos. Ojo, los recursos públicos. Eso es clave entender. Y por el otro lado tenemos, que ya vimos la clase pasada, el Código Civil. El Código Civil con su base del artículo 604. Entonces, tomen en cuenta de que en ese contexto, en este contexto, los bienes de dominio público que están dispersos en el ordenamiento jurídico, sí que tienen que estar protegidos, deben estar protegidos. Y la protección se lo realiza mediante la tutela y el control. Tutela y control. Entonces, si es que nosotros estamos hablando del patrimonio cultural histórico y estamos hablando expresamente en la protección de obras de arte, de ejemplo, vamos a poner, de la escuela quiteña, el Estado tiene y debe realizar eh, una actividad que promueva esa protección. ¿Cómo va a ser? En un primer momento, tendrá una ley especial para garantizar su protección y se creará una institución específica que proteja a este tipo de obras de arte, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y por el otro lado, también va a poseer un soporte mediante la estructura jurídica penal para proteger a este tipo de bienes en caso de que pasen a el mercado negro, por ejemplo.
¿Qué pasa con las personas que están gestionando este tipo de bienes en el mercado negro? Entonces, ojo con eso. Tutela y control. Pero en el elemento, luego del elemento objetivo, nosotros tenemos además que tomar en cuenta el elemento normativo. Si ya sabemos de que los bienes de dominio público están dispersos en el ordenamiento jurídico, están dispersos, nosotros tenemos que apoyarnos en el elemento normativo y precisamente el elemento normativo es sumado a esta estructura por Marienhoff. Entonces, el señor Marienhoff a nosotros nos va a sugerir que es importante, pues, implementar el elemento normativo para garantizar de que no hay bienes públicos naturales, para nada. No hay bienes públicos naturales. Los bienes públicos dependen de normas concretas. Esa es la moraleja. No hay bienes públicos naturales. Todos dependen de una norma. Y esa norma va a estar creada por el legislador. Es el legislador el que a nosotros nos va a guiar y nos va a decir, muy bien, ¿cuándo estamos ante la presencia de un bien de dominio público? Precisamente así lo hizo cuando incorporó en la estructura constitucional en el artículo 408, cuando hablaba de los recursos naturales no renovables. Fue el legislador que incorporó este artículo y consideró que esos recursos deben ser asimilados a un régimen jurídico especial. Entonces, la norma define cuándo estamos ante la presencia de un bien de dominio público. La norma define cuándo debemos tener un soporte o un régimen jurídico especial. La norma nos dice, clarito. Entonces, tomemos en cuenta que en este contexto, bajo este contexto, debemos tomar en cuenta estos tres factores y analizarlos en su conjunto. Analizarlos en su conjunto. Solo así nosotros vamos a ver que los bienes de dominio público tienen un soporte muy particular. Muy particular. Finalmente, igual, así como la norma nos dice, muy bien, estamos ante la presencia de un bien de dominio público, sí, también la norma nos va a decir cuándo limito la propiedad. También nos dice cuándo limitar la propiedad privada, paso previo a declarar un bien público. Precisamente, ¿no? Nosotros vamos a ver aquí que tenemos una alternativa, porque la propia norma nos va a decir cuándo debemos expropiar y qué debe tener el proceso de expropiación, pero también cuándo debemos afectar un bien, que son
figuras específicas que limitan la propiedad. La limitan. ¿Para qué? Para generar una mutación de un bien que se encontraba en el campo privado para que estos sean asimilados al campo público. Entonces, a ver, dejo de compartir. Entonces, jóvenes, en este contexto, nos encontramos ante esta figura del dominio público. La siguiente clase, si quisiera abordar un poquito con el tema de la afectación y de la expropiación y ver algunos pasos específicos que se manejan ya en el campo profesional para declarar la expropiación de los bienes privados, obviamente, ¿no? Y lógicamente esbozaremos un proceso específico que se debe cumplir y debemos estar muy atentos al respecto. Entonces, eso lo haremos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta que se tenga? ¿Está claro? ¿Está comprendido? Pregunto. Todo está claro, doctor. Perfecto. Bien, Juan, entonces en este contexto, esta grabación va a ser subida, insisto, al canal de YouTube y luego este cuadro que acabamos de hacer yo voy a subir al aula virtual para su respaldo correspondiente. En ese sentido, mañana tenemos nuevamente la clase para seguir avanzando y asimismo yo enviaré el enlace a las 7:30 de la noche. En ese sentido, si es que no hay preguntas, me despido y nos vemos mañana. Pues no. Nos vemos, jóvenes. Muchas Gracias, gracias. doctor. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor.